Muchísimas gracias por la generosa presencia, mis dos invitados, señoras y señores. Un historiador que honra a nuestra provincia, que distingue a nuestra región, porque el norte es una región que en simultáneo, valiosa e importante coincidencia en un momento de tanta tensión, porque estoy con el ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas y estoy con un historiador de fuste. Me honro en presentarles, sabiendo que los días previos al acto militar en el campo de Marte estuvieron atravesados de rumores, de especulaciones, y todo se volcó en una jornada de tensos discursos. Y la crítica del presidente a las Fuerzas Armadas por el polémico contrato celebrado entre dos ministros por terrenos en el Parque Los Amanes. Miren ustedes cómo ha derivado poco a poco, primero en una precipitada salida de la cúpula militar. Ese es un episodio que se está ventilando en la justicia y que allí debe resolverse. Pero el relevo del mando en un día histórico superpuso la tensión al acostumbrado recuerdo de la batalla de Tarqui. Y entonces, como el comercio editorializaba, la diferencia o las diferencias afloraron en esta fecha y gestaron una atmósfera cargada de desconfianza y de mucho malestar, de simultáneo malestar. El presidente lucía muy preocupado, súper tenso. Nunca le hemos visto tan pálido. Y entiendo que estaba muy molesto, muy con ganas de decir cosas que finalmente las dijo, pero nunca esperaba, señoras y señores, que el momento en que iba, digamos que no a reprisar, sino a ofender a la institución militar, porque se ha tratado de eso, señor presidente, no podemos disimular más. Se ha molestado muchísimo usted y ha hecho, nuevamente nos ha hecho conocedores de su enorme beligerancia, resentimiento y hasta animadversión a la institución Fuerzas Armadas. Yo no encuentro otras expresiones, pero siempre que ha podido, y peor en este cuarto de hora, el señor presidente de la República ha enconado la situación y ha mandado unos cuantos flechazos que ha herido al más paciente de los soldados y al más paciente de los ecuatorianos que, como el caso de este servidor, siempre ha mantenido un riguroso respeto a la institución militar, porque ha sido nuestra garantía para un montón de cosas, a veces descolocada, equivocada, interesada. Esta ocasión, como nunca antes, le correspondió una cúpula militar ejemplar al señor presidente de la República, Rafael Correa. Más bien muy pacientes los jefes militares, muy respetuosos, han sabido no replicar a tiempo y tuvieron que hacerle todas a una el momento en que ya las cosas tenían que decírselas. Y fue cuando ellos cumplieron con todas sus obligaciones y bueno, lo que sí queremos decirle, señor presidente, es esto
y lo otro. Y lo dijeron con respeto, lo dijeron con valentía y con todas las letras con las que había que replicar montones de cosas como estas que, por ejemplo, el día domingo el señor presidente de la República refería en esa primera intervención, la más grande, señores. Queremos oír nuevamente la que ustedes ya nos hicieron escuchar en la primera entrevista. Vamos a ver entonces lo que dijo el señor presidente de la República al tenor de los últimos acontecimientos. Y una vez que ya me parece que salieron un buen número de miembros pasivos o en estado de retiro, entre ellos nuestro invitado al estudio. Señoras y señores, esto dijo el presidente de la República. Y sobre todo la prepotencia y arrogancia de ciertos pasivos, ¿no? Que se creen por encima del presidente. Y mire, pero es que esto pasará a los anales de la historia como uno de los absurdos de la democracia ecuatoriana. ¿En qué lugar del mundo, por corregir un acto administrativo, además de una economía de 100.000 millones, 41 millones de dólares, pone en peligro la democracia? Porque prácticamente está en peligro la democracia, el país está inestable, conflicto entre el presidente y Fuerzas Armadas. Esto pasará a la historia de los absurdos de la democracia del país. Y un reproche para mi gobierno, ¿ya? Y no lo vamos a poder solucionar este año, además que tenemos que enfrentar poderes enormes. Nos pueden hacer mucho daño, me pueden pegar un tiro, eso sería torpemente inmortalizar e inmerecidamente. Esto también será tarea para el futuro gobierno. Pero el país necesita un verdadero régimen laboral y un verdadero régimen de seguridad social. No estos compartimentos estancos, totalmente aislados en base al poder. ¿A qué me refiero? Todos tenemos igualdad de derechos, de acuerdo a la Constitución. Entonces, si hay un régimen especial de seguridad social para policía y Fuerzas Armadas, es atendiendo las características particulares de esas profesiones. Y nada más. Se entiende, por ejemplo, que se tengan que jubilar antes los militares por la estructura piramidal de las Fuerzas Armadas, en consecuencia se están forzados a retirarse. Y el rancho, los soldados, $3. ¿Cómo encontré? Y qué barbaridad, ¿cómo le embarramos? O sea, ¿cómo puede ser los sueldos más altos de la región y estamos pagando $3? Primero es absurdo. O sea, además del sueldo, se les paga $90. No le hubiéramos subido tanto el sueldo y le pagamos $200 y nadie nos iba a criticar. Pero ¿saben cuáles son los absurdos? Que hasta el general Garzón pues gana el rancho. Es decir, se entiende el rancho para el militar que está en un cuartel en la frontera y tiene que dormir, desayunar, comer y cenar allá. ¿Cómo se entiende el rancho? Los que trabajan en la Recoleta en Quito, que viven en Quito y trabajan de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde. Pero también ganan. Rancho, el general Garzón, aquí tengo. Él ganaba $5.481, más el rancho $90, $5.571. Yo también voy a reclamar mis ranchos. Yo soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y calculando me tienen que pagar como $10.000, porque nunca he cobrado rancho. ¿Por qué no hablan de estos absurdos? Yo sí espero un poquito a las Fuerzas Armadas que de repente digan, vea, necesitamos mejorar el rancho en nuestra zona de la frontera. Y por eso los altos oficiales, que ganamos $5.000 y más, renunciamos a nuestro rancho. Nunca escuchamos eso. Solo más plata, más plata y más plata. Entonces tuve que improvisar y responder, y no tenía la información completa, es peor de lo que me imaginaba. ¿Por qué no hablan de esa distorsión? Una cosa es que tengan rancho los militares que están, los soldados en frontera, en cuarteles, y los que están en Quito, ¿por qué tienen rancho? Exa FM. En esto se pasó buena parte de su intervención el señor presidente. Un asunto de menores cuantías, o varios asuntos de menores cuantías. Pero él estaba muy impactado porque ustedes se salieron y era una forma de expresar. Usted nos explicará cuál era el grado de indignación que al colectivo militar caracterizaba.
no solamente con el discurso de esas horas o con el que iba a expresar el señor presidente, sino que ustedes ya habían oído un montón de alusiones a los cuales no les pareció adecuado que debía referirse el señor presidente. Tenga la bondad general de hacerle conocer a la ciudadanía lo que realmente ocurrió en el ánimo de los soldados con jerarquías superiores, muchos de los cuales ya habían resuelto, o las leyes internas, los reglamentos internos dispusieron su salida de la institución militar. Explíqueles, general, ¿por qué un soldado sigue siendo soldado? Siempre yo le he mencionado esta circunstancia que no ocurre en otras nobles profesiones. También el periodismo acoge esta tradición. La academia también asume esa condición. Pero en esta oportunidad el espíritu militar como que se sublevó y se fatigó con expresiones que ustedes juzgan no eran las adecuadas. Exageró el presidente. ¿Qué tiene que ya en una sumatoria de todos los discursos replicar o reprochar del señor presidente, con naturalmente el respeto que le debemos como jefe del Estado? Mi general, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Gonzalo, por la oportunidad. El militar en servicio pasivo no pierde su grado. Lo que no tiene son tropas al mando, y esta forma de vida que queda muy impregnada en la persona que decidió abrazar la carrera militar seguirá hasta el fin de sus días, y es por eso que ante los atropellos que ha sufrido la institución, nosotros lo sentimos de una manera muy, muy fuerte. Nosotros fuimos invitados a la ceremonia para conmemorar la batalla de Tarqui, y como exmilitares somos conscientes del protocolo riguroso militar que se debe seguir. Y es por eso que los respetamos en los diferentes puntos, en los diferentes números que tuvo el programa. Pero también nosotros somos conscientes que la institución merece respeto, y el respeto tiene que ser en doble vía. Hay que dar y recibir respeto. Si no, basta solo analizar el discurso del almirante Osvaldo Zambrano, jefe del Comando Conjunto Entrante, quien manifestó que exigimos respeto a las diferentes autoridades de la nación. Señor general Ernesto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, esto es lo que dijo el señor vicealmirante Zambrano. Adelante. Quienes hacemos del respeto una práctica cotidiana, exigimos de los restantes actores sociales el mismo respeto. Sabremos defender nuestro prestigio con la misma altivez con la que defendemos a la patria. Exa FM. General González, ¿qué notaron ustedes o advirtieron ustedes? ¿Por qué el señor presidente de la República ya vino con una tonalidad media complicada de poder procesar? Ya vino encendido y con ganas de reclamarle a la institución militar en forma de atacar a su cúpula. Si ustedes hubieran reaccionado de comienzo de otra manera, ¿el presidente se habría abstenido o ustedes sintieron que el afán de provocación él había construido para efectos que yo le he dado a entender a la ciudadanía como que él quería abandonar el cargo de presidente de la República por los enormes problemas que está atravesando la economía del país? Malos cálculos, visiones distintas, él se defiende con todo derecho y claro, la población se polariza en la interpretación de lo bien o mal hecho del presidente. Pero ¿por qué
viene a la carga contra la institución militar. Eso es lo que no logramos entender. Siempre fue más o menos respetuoso con la institución militar, señor General González. El malestar que causa en los militares en servicio pasivo, sin temor a equivocarme, es el mismo malestar que tiene el personal en servicio activo. Basta mirar las imágenes de la ceremonia para nosotros darnos cuenta. ¿Y por qué el malestar? Porque se ha tratado tan mal a Fuerzas Armadas en las diferentes tarimas políticas, en el proselitismo político que es la sabatina. Entonces nosotros no esperábamos que en un discurso de esa naturaleza también iba a topar estos temas y sería no concebible que lo haga en nuestra casa. Pero no es el tema de los 41 millones de dólares lo que causa indignación. Eso la ciudadanía tiene que estar perfectamente clara. Es una cantidad significativa, pero para los montos que maneja la Seguridad Social Militar no es decisoria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los atropellos, Gonzalo? Y esto tenemos que estar muy claros, porque los 41 millones del terreno de los Amanes es el detonante de la inconformidad de la clase militar. Entonces, tenemos sus discursos de división entre el personal militar, entre activos y pasivos, y sobre todo al interior de la unidad, donde debe haber unidad, disciplina, jerarquización, subordinación. No nos olvidemos, por ejemplo, el tema del juicio de lesa humanidad seguido a nuestros compañeros, que lo único que hicieron es cumplir con nuestro deber. Tengo una lista muy grande de atropellos contra la institución. Me voy a detener en uno. El tema del monumento a los héroes del CENEPA, que la ciudadanía en el año 2006, con mucho esfuerzo, haciendo recoletas y pidiendo un terreno al honorable Consejo Provincial, lo construyó en la mitad del mundo. Pero después no respetaron eso, y el Consejo Provincial volvió a donar esos terrenos para que se construya el edificio de UNASUR. Y en el movimiento del monumento se destruyó, y dijeron que lo iban a reconstruir. Y ahí se construyó un edificio de UNASUR de no sé cuántos millones de dólares. Se coloca la estatua de Néstor Kirchner, un presidente argentino cuestionado. ¿Y dónde está el monumento a los héroes del CENEPA? No hay, no existe. O sea, hay un olvido histórico contra las Fuerzas Armadas. Usted topó el tema del rancho, pero no se dice que con $3 hemos estado demostrando desde mucho tiempo atrás que somos buenos administradores, porque con esos $3 han comido desde el general hasta el conscripto, para desayuno, almuerzo y merienda. Y dicen que ahora no han conocido. En el año 2011, en diciembre del 2011, en una visita de comando con el presidente de la República, ministro de Defensa, ministro coordinador de Seguridad, jefe del Comando Conjunto, comandantes de fuerza, en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, fue informado de esta normalidad. Se ofreció a arreglar, pero hasta ahora no se ha realizado. Entonces esto demuestra... ¿El señor presidente se sorprendió en San Lorenzo como ahora en Quito? Claro, y por eso es que ofreció a arreglar, y lamentablemente no se lo ha hecho hasta el momento. Y así le decía Gonzalo, esta serie de atropellos no solo va contra la seguridad social militar, se va contra los colegios, liceos militares, escuelas de formación, universidades de Fuerzas Armadas, donde se dispone que todo sea gratuito. La gratuidad de la educación. Muy bien. Pero veamos si es que han cumplido con la gratuidad de la educación. Es decir, si los presupuestos para funcionar esos institutos se han cumplido. No es así, no se ha cumplido. Y cayeron en un declive que los mismos padres de familia piden que por favor volvamos al sistema anterior, que ellos quieren pagar su pensión. Claro, ahora se acabó el dinero. Entonces, ya hay la disposición de que volvamos a cobrar en los 3 principales colegios militares, por poner un ejemplo. Perdone, general, ¿usted cree que ha sido el estilo populista el que finalmente determinó que el señor presidente les haga ver al resto de sus coidearios de que él es un hombre alineado, digamos, con una posición antimilitarista dura, contundente? Todos sus hechos y sus actos así lo demuestran, que hay una animadversión contra la institución militar. Y lo que ha molestado es de que estos temas de la seguridad y la defensa, siendo temas sensibles, que se los tiene que manejar de una manera reservada, al menos inicialmente,
sean tratados en una tarima política. Eso es lo que molesta sobremanera. Pero hay la costumbre en el gobierno. Primero se anuncian las medidas. A título de revolución, todo hacemos atropelladamente, para después estar dando marcha atrás, cuando lo correcto, y así hubiésemos evitado los problemas del 2008, cuando fue destituida la cúpula militar por el problema de Angostura, cuando tuvieron que salir el alto mando militar en el año 2013 porque iban a retirar 8.000 efectivos para pasar a entidades de seguridad ciudadana. Inverosímil, pero no había conocido ni la ministra de Defensa. Y peor, el jefe del Comando Conjunto. Y cuando salen a decir a los medios públicos de que esto no ha sido consensuado, la máxima autoridad, o el comandante en jefe, entre comillas, dice que él no tiene que socializar con nadie, un hecho de una importancia estratégica para Fuerzas Armadas. Ese es el más manejo que termina ahora en el 2016, destituyendo vía Twitter a un alto mando militar. El 30S, usted recuerda, general, yo le he hecho un par de preguntas en forma reiterada. Si ustedes hubieran querido, las cosas estaban dadas para eso, pero nunca hemos tenido cupularmente una institución militar tan firmemente respetuosa de la institucionalidad democrática, pero le tocó un presidente con el que no pudieron mutuamente convivir esta experiencia, ¿no? Porque usted sabe, por menos en otros países y en el mío, y en el nuestro, las cosas tomaban otro cariz. Nunca ha habido un arrepentimiento de parte de la cúpula haber procedido como procedieron el 30S. No, es indudable, porque los militares hemos aprendido a caminar en democracia. Y su pregunta me recuerda que, por ejemplo, el general Garzón, comandante saliente, en su discurso dijo que las Fuerzas Armadas son la columna vertebral del ejército, de la nación, sí. Algo que no es aceptado por el primer mandatario. Sí. Pero solo basta ver la historia, y aquí está el doctor Enrique Ayala Mora, que nos podría dar una visión muy clara. Y trayendo a colación el tema del 30S, mire, el proceso de manejo de crisis o de negociación que llevó adelante el gobierno en ese aciago día fracasó rotundamente o simplemente no existió. Fueron las Fuerzas Armadas las que tuvieron que lidiar con ese problema para salir de esa gran crisis que teníamos. Imaginémonos si las Fuerzas Armadas no intervenían. ¿Qué pasaba con el Estado? ¿A dónde iba? Solo esas reflexiones hay que tenerlas presente y reconocer que en sentido figurado, como lo manifestó el general Garzón, las Fuerzas Armadas, en un Estado donde tenemos una democracia no consolidada, donde tenemos una democracia en formación, las Fuerzas Armadas, nos guste o no, juegan un rol preponderante en la vida del Estado ecuatoriano. Y en esa ocasión, ¿quién era ministro de la Defensa? Guionista, digamos, fundamental del señor presidente de la República en asuntos militares, por lo que él llegó a conocer en esa dimensión. Me refiero al actual ministro de Agricultura, y que también fue colega de este servidor. Pero él nunca ha reconocido tampoco ese rol que cumplieron, historiador Enrique Ayala Mora, con mi cordial bienvenida. Lo que ha ocurrido con los militares ocurre también con los académicos, y esa animadversión también se retrató en el caso de la Andina, y se retrató en esta otra circunstancia con los militares, porque el señor presidente alega que a él le gusta la justicia y la igualdad, la equidad. En ese caso, los socialistas apoyan esa dimensión del señor presidente de la República, que ha sido en la práctica no tan usada en el común de los casos que le ha tocado administrar como jefe de Estado, como presidente constitucional de la República. No sé si está clara mi...
Gracias, Gonzalo, por la invitación y por haberme dado No, bienvenido, doctor. Excelente contertulio. Muchos ecuatorianos votamos por Correa y creímos que lo que él ofrecía lo iba a cumplir, no solo los socialistas. Pero resulta que ahora la inmensa mayoría de los ecuatorianos y la inmensa mayoría de los socialistas, salvo una cúpula de limpiabotas que está al servicio de Correa, nos hemos dado cuenta que lo que ha venido haciendo en los últimos 9 años y cada vez con más fuerza es consolidar el poder caudillista. Yo ni siquiera diría populismo. Es un caudillo a la antigua, un caudillo abusivo, un caudillo corrupto que quiere manejar el país a su arbitrio y a eso le llama la legalidad. ¿Por qué le dice corrupto, doctor? Perdone. Bueno, si solo mencionamos el caso del Gran Hermano ya tendríamos para bastante. Pero su gobierno se ha caracterizado por la falta de control, por la falta de fiscalización, buscada desde las normas y desde los hechos del gobierno. Por lo tanto, un gobierno que no quiere dar cuenta, que no quiere ser fiscalizado, es un gobierno sospechoso. Y ya la Comisión Anticorrupción, por ejemplo, ha sacado el caso último, que es el caso del Aromo, es un caso escandaloso. Pero lo que me parece importante notar aquí, antes de hablar de la Universidad Andina, en todo caso, es que para saber con bastante claridad qué es lo que pasó el 30 de septiembre, no solo hay que ver el periódico, sino leer el libro del general González. Él tiene un libro bastante divulgado en que explica su posición y nos cuenta qué pasó. Y el hecho fundamental es que Correa ahora dice que los militares están haciendo política. Pero la pregunta que está contestada en el libro y que el autor puede volver a repetir aquí, ¿quién les llamó para que le salven a Correa en el lío en que él solito se metió con los policías? ¿Quién les llamó a los militares a que ejerzan el arbitraje de la política nacional? ¿Ellos se metieron por su cuenta? No. Los militares ecuatorianos, desde 1830, eso sabemos los historiadores, incluso los que hemos hecho historia militar, han sido árbitros de la política. Y lo han sido precisamente cuando los conflictos no han podido resolverse en el marco de las instituciones. El 30 de septiembre, Correa pidió a las Fuerzas Armadas que intervengan. Eso está claramente certificado, es parte de la historia nacional. Y ahora resulta que cuando expresan su malestar por cuestiones legítimas, les dicen que están haciendo política. Me parece absolutamente incoherente esta posición. Yo personalmente creo que más allá de los actos que para los militares son importantes, los símbolos, ¿no?, de retirarse y no escuchar al presidente, tampoco le han pifiado como en otras partes ha sucedido. Tampoco le han gritado ni le han tirado cosas. Se retiraron en forma ordenada, respetuosa incluso de los símbolos patrios que estaban presidiendo la ceremonia, en testimonio de un rechazo, no a lo que Correa iba a decir, porque ya esto no podían averiguarlo, a lo que había venido diciendo. Pero lo más grave de esto es que es como, Gonzalo, si alguna vez invitas a tu casa a personas que alguna vez te han hecho una crítica y los invitados llegan y lo primero que hacen es caerte a patadas en tu propia casa. Aunque Correa tuviera observaciones, tuviera ese prurito de siempre tener la razón y de agredir al oro y al moro, hubiera tenido que ser más prudente en una institución militar, ¿no? Pero el miedo le llevó a la imprudencia. Y claro, lanzarse contra las bayonetas es siempre una mal receta para un presidente. Eso lo sabía Velasco Ibarra perfectamente. Entonces, a mí me parece que el problema con Correa es que cuando él dice la ley, dice su palabra, dice su capricho. Pero a él no le vamos a poder hacer entender, y en eso yo creo que hay que ser honestos. No va a entender nunca qué son las instituciones. Nunca ha estado en ellas. Es un resentido social que no cree en ninguna institución. Se pelea con los obispos, se pelea con los sindicatos, se pelea con los colegios profesionales, ahora se pelea con las Fuerzas Armadas, porque él cree que el ser un resentido social, que en un momento dado le dio réditos, le va a seguir dando. No va a pasar así. Él, con las acciones que ha tomado frente a las Fuerzas Armadas, solo nos deja con dos interrogantes alternativos. O quiere efectivamente que le saquen del poder para no ser responsable de los resultados de la crisis que él no ha podido manejar y que ha profundizado hasta el extremo,
o simplemente ha perdido la chaveta. Sí, cualquiera de las dos cosas. Si es la primera circunstancia, entonces, ¿por qué no le deja a su sucesor, ¿no?, natural y constitucional, ¿no? Si es que está fatigado, digamos, de poder seguir lidiando con una página adversa que le trajo la economía. Correa ha gobernado a base de la imagen, de un aparato propagandístico inmenso y costoso. No costoso para él, sino costoso para el país. Y precisamente él querría irse como víctima de las instituciones, de lo que él llama el establishment. Yo creo que los militares han procedido bien, él ha expresado con claridad su rechazo, pero al mismo tiempo le han dicho que tiene que cumplir él su obligación, y es continuar gobernando de manera que él sea el responsable de esta situación la cual ha llevado al país. Yo quisiera solo concluir con una observación que es muy importante. El Ecuador nunca en su historia ha tenido tanta plata, nunca ha tenido un auge económico de esta naturaleza, nunca tuvo condiciones más obvias para dar un paso adelante. Y resulta que en el primer problema que se suscita, que es una baja de los precios del petróleo, que otros países han afrontado con mucha mayor facilidad y con menos problemas, quiebre el Ecuador. ¿Cómo puede ser que salgamos de un gobierno que tiene el mayor auge de la vida nacional con una quiebra estruendosa del país? Eso es lo que tiene que Correa darle al... Ahora, por como una necesidad explicación económica, historiador, el señor presidente está haciendo unos negocios no tan convenientes para el interés nacional en el asunto minero. Bueno, aquí ya se ha hecho en este mismo programa que sigo cuando no tengo clase, porque yo normalmente a esta hora tengo clase, pero yo lo escucho y realmente lo que aquí ya se ha explicado es muy claro, ¿no es cierto? Desde una política que era presuntamente ultranacionalista en el verbalismo, hemos pasado a una entrega total de los recursos nacionales que no se ha dado en ningún momento de la historia ecuatoriana. Correa está claudicando de la forma más vergonzosa de principios que en el Ecuador ningún presidente se había atrevido a desafiar. Qué lejos estamos de cuando Rodríguez Lara, por ejemplo, planteó con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la mayoría del país el control del Estado ecuatoriano del petróleo nacional, por ejemplo. Estamos en las antípodas de eso. Y entonces yo personalmente creo... Pero no cumplió tampoco el general. Bueno, él dejó un país en el cual de todas maneras... no dejó deudas. El manejo, no dejó deudas. Y algún rato, Gonzalo, sería bueno invitarle al general Rodríguez, porque estoy terminando una biografía de él a base de una entrevista larga qué buena que lo he nota. hecho. Tenemos que presionarle para que... ¿Quiere terminar de escribir? No, ¿O ya podríamos conversar? Ya está terminado. Ya. Pero ahora está haciendo una revisión y sobre todo lo que quiere es pues invocar a su Esa memoria, es que es gran excelente a pesar de los más de 90 años que tiene. El esclarecimiento de... Quiere recordar bien ciertos nombres, quiere dejar de olvidarse de ciertas personas y está en ese trabajo de recordar las personas, de llamar a que le hagan acuerdo. Pero ahí se va a ver, por ejemplo, el testimonio de cómo él planteó el país. Yo no tengo por qué ser un defensor de Rodríguez Lara. Al fin y al cabo en esa Pero lucha, ustedes le ayudaron como partido. Bueno, en realidad... Yo ya era reportero en ese tiempo. Pero Gonzalo, hay que acordarse que unos socialistas, con algunos de los dirigentes estaba en el Palacio y otros socialistas estaban presos, ¿no? Sí, el secretario general de mi partido. Yo me afilié al Partido Socialista en 1972 en la celda de prisión del secretario general del Partido Socialista y Revolucionario, Fernando Maldonado. Siempre ha habido esa circunstancia, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema, a mí me parece entonces que si Correa no entiende la necesidad de respetar la institucionalidad, los ecuatorianos tenemos que hacerlo. Y en ese sentido yo creo que militares, universitarios, gremios, tenemos que ponernos en el estricto plano de no darle gusto a quien patee el tablero cada vez que no se cumplen sus intereses o sus caprichos. Señor general. Gonzalo, gracias. Y yo quisiera ir concluyendo esta entrevista. Sí. El gobierno ha anunciado que a las Fuerzas Armadas, como ningún otro gobierno, le ha dado recursos para recuperar su capacidad operativa. En parte eso es verdad. Eso es verdad. Pero yo quiero hacer la siguiente reflexión. A ver. Este gobierno, según los economistas, varios economistas, en estos 9 años ha recibido, unos dicen un poco más de 250.000 millones de dólares, otros dicen hasta 300.000 millones de dólares en estos 9 años. Pero bueno,
260.000 millones. Hablemos ya de esa cantidad. Podrían en 9 firmar años, muchos en 9 años, economistas. ellos dicen que han entregado a Fuerzas Armadas 2.000 millones. Sí. Yo tengo conocimiento que son 1.850 millones para Poco recuperar más de 2.000, dice el la presidente. capacidad operativa. Sí. Divida eso para 9 años. Estamos a 200 millones, ¿no es cierto? De estos temas no los podemos tratar aquí. Pero veamos cómo está verdaderamente la capacidad operativa de Fuerzas Armadas. Por eso yo solicitaría que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea llame al ministro de Defensa, le llame al ministro coordinador de la Seguridad, para que le expliquen cómo está la condición operativa de Fuerzas Armadas. Además, veamos si es que ese dinero... Y usted no puso un visto bueno, obviamente de carácter técnico castrense, perdone que le identifique de esa manera, a una importación de ítems que procedieron o vinieron desde China y que me dan a mí la sensación, no solamente a mí, y han escrito muchos colegas periodistas de que son productos de pésima calidad y que están dando ya problemas a la institución militar. De lo que yo conozco, Gonzalo, usted se debe referir a los radares chinos, ¿no es cierto? A camiones, vehículos. Hablemos del tema de los radares. Pasó lo de Angostura, el país no tenía radares de vigilancia y de pronto nos vimos abocados a comprar esos aparatos que no están disponibles en el mercado porque hay que mandarlos a fabricar. Y tomaban un transcurso más o menos de 2 años y medio. Y la oferta china, yo no estoy defendiendo eso se está investigando, era la más económica, era la que entregaba en menor tiempo, era la que cumplía las condiciones técnicas, y además de eso, daban en calidad de préstamo, otros 3 radares hasta que estén confeccionados. Pero lamentablemente, eso está en el contrato, ¿no? Con el administrador del contrato, que es el que tiene que dar cuentas, el administrador del contrato, las empresas chinas no cumplieron las condiciones técnicas, no cumplieron. Es decir, Fuerzas Armadas en este capítulo, si vale término, fuimos engañados. Y el otro tema, Gonzalo, antes de que ¿constan firmas de ustedes? Ahí eso está en un proceso de investigación y serán los canales respectivos los que aclaren el tema. Y finalmente yo quiero informar a la opinión pública, porque hemos sido afectados en nuestro honor, porque nos ha tildado el presidente de terratenientes, porque anteriormente la ex honorable Junta de Defensa Nacional, la gente que moría sin dejar testamento o donaciones, le pasaba bajo custodia de Fuerzas Armadas. Y ahí se llegó a consolidar 407 inmuebles y 73.000 hectáreas. Eso fue muy bien levantado, todos los registros por el Instituto Geográfico Militar, y una disposición ya en el año 2013 de que se entregue esos bienes inmuebles al MAGAP. Entonces, yo sí quiero conocer a quiénes fueron entregados, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera. Porque ¿quién está administrando este momento? Tienen que ser transparentes. Porque cuando esos terrenos estaban en poder de Fuerzas Armadas, no estaban en poder de personas, estaban en poder de la institución, que los utilizábamos para centros de entrenamiento, para polígonos de tiro, áreas de lanzamiento de carga. ¿Cuántos miles de hectáreas dice que les quitó el señor presidente? No nos quitó, pero sí dio la disposición de que se pase al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tengo entendido, para entregar a las cooperativas, a los campesinos, 73.000 hectáreas. Muchas gracias, general. Muy importante esto último. Me parece que muchas personas no escucharon lo que manifestó el señor presidente en contra de Enrique Ayala. Y se refirió a la Universidad Andina. Y acusó a su ex rector aquí presente de que cobraba hasta $13,000 mensuales y que el único objetivo era reelegirse, etcétera, etcétera. ¿Por qué se las tomó con Enrique Ayala si Enrique, como él mismo confesó y fuimos testigos, los periodistas que hemos hecho seguimientos de
el comportamiento del Partido Socialista, más bien fue adherente a la candidatura presidencial, como lo dejó establecido. Pero esto es lo que dijo respecto tanto de la universidad como de el historiador aquí presente. Cuando les conviene son internacionales y cuando les conviene nacionales, para recibir 17 millones anuales de su bolsillo a pueblo ecuatoriano, el gasto público, ¿ya? El que critica el ex rector de Maquiavelito de Corbatín, ese gasto público, con eso vivía, ¿ok? Además de recibir, entonces son nacionales para recibir los 17 millones, son internacionales para pagarse el sueldo que le dé la gana el rector, para hacer caso omiso de las leyes ecuatorianas, etc. Usted sí sabe lo que hace en junio, manipulados por Ayala Mora, cuando ya no pudo reelegirse, porque él quería continuar en el rectorado. 18 años pasó en el rectorado, ganando $12.000, ¿ya? Ahí sí era internacional. O sea, nuestros rectores ganan $6.000 de las artes, la Universidad de las Artes con PhD, Sorbona, todo eso. Él se pagaba $12.000 y ahí sí era internacional. Todo con plata del pueblo ecuatoriano, ¿ya? ¿Saben lo que hace en junio cuando ya ve que no puede reelegirse? Porque trató de reelegirse. Pregúntele a René Ramírez, pregúntele a la gente que está vinculada al sector universitario. Entonces nombra un sucesor, el señor Montaño, al cual ni siquiera conozco. Seguramente una buena persona. Pero como el sucesor no cumplía la ley ecuatoriana, porque tenía un doctorado de la propia universidad, y la ley ecuatoriana establece que para las universidades nacionales o extranjeras, si funciona en el país, el rector debe tener un doctorado de otra universidad. Y ese artículo no es por gusto, es para evitar las colusiones. Quiero que seas rector, yo mismo te doy el PhD. O sea, entonces, para evitar eso, tiene que tener un doctorado de otra universidad. En una democracia podemos estar en contra de la ley. Podemos sí, estar en contra. No podemos desobedecerla. ¿Okay? ¿Sabe lo que hace este señor? Reúne al consejo directivo y estos señores, que son 5 extranjeros, bolivianos, colombianos, deciden 9-1, el único que vota en contra es Gustavo Uyal, que sabe algo de derecho, de que no van a obedecer la ley ecuatoriana, que cambia el reglamento, que su rector no tiene que cumplir la ley ecuatoriana. Es un insulto al país, por favor. Imagínense, más tarde deciden que sus empleados no van a afiliarse al Seguro Social. Más tarde deciden que no van a pagar impuestos y de hecho no pagan, porque tienen inmunidad diplomática, una serie de abusos. Nuevamente se rompe el principio de igualdad ante la ley, de igualdad de derechos, de equidad. A eso nos hemos opuesto radicalmente, porque es un insulto al país. Tanto es así que ya corrigió el Consejo Directivo, que Montaño tuvo que separarse del rectorado. Se tenía tanta razón, ¿por qué no se mantuvo pues el rectorado? ¿Por qué no inició una acción judicial? Algo? Porque saben que estaban engañando al país. Ya lo corrigió el Consejo Directivo de la Andina. Pero con este problema, al igual que con el IFA, empezamos a escarbar y empezamos a descubrir unas barbaridades. Por ejemplo, le estamos regalando 17 millones anuales a la Andina y cobra por las maestrías. Usted es de Guayaquil, ¿verdad? Sí. ¿Alguien me puede explicar? Porque las dos universidades de posgrado internacionales están en Quito, Flaxo y Andina, y le damos más de 32 millones. Por ejemplo, en el caso de la Andina subsidiamos $8.000 por estudiante. Alguien que estudia en Andina, quiteño, va a pagar $3.000, $4.000 por una maestría. Si usted es de Guayaquil, tiene que pagar $15.000, $18.000 por la misma maestría. ¿Por qué? Entonces hay una inequidad regional. Se está ayudando a pobres y no pobres. En verdad no son pobres los que van a estudiar a la Flaxo y la Andina, ¿ya? Son de clase media y clase media alta. Son profesionales. No es un sistema más lógico, si queremos que todos estudien, apoyar con un crédito educativo si son profesionales que además, mientras estudian la maestría, al menos en Andina, siguen trabajando? ¿No es más lógico darles un crédito educativo? Por último, si ni siquiera pueden pagar el crédito educativo, le damos beca, pero caso por caso. Pero no es que subsidiamos al rico, al pobre, al que va a trabajar en el sector público, al que va a trabajar a una petrolera para demandar a su propia patria. Es un sistema absolutamente ineficiente. Y lo que molesta, sobre todo, es la doble moral. Para recibir el billete, ahí sí son ecuatorianos. Para pagarse allá la mora el sueldo que le daba la gana, para hacer caso omiso a la ley ecuatoriana, ahí sí son internacionales. Basta de doble moral. Exa FM. Doctor Enrique Ayala Mora. Bueno, con todo el derecho que usted tiene de replicar al presidente. Que no me van a dar nunca la cadena de la cadena de medios públicos a las cuales les he pedido réplica o he mandado por escrito aclaraciones, pero nunca las han publicado. Quiero decir muy breves cosas. Primero, nunca Correa ha sido tan mentiroso en tan poco tiempo. Correa miente sistemáticamente. Creo que no voy a poder explicar todas las mentiras que dice, pero comencemos por una razón, por una aclaración. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución ecuatoriana, es una institución pública ecuatoriana, que no porque a Correa le da la gana
ni porque Ramírez así lo resolvió, sino porque la Constitución, así lo dice, la disposición general séptima, se refiere expresamente a que tiene derecho a recibir recursos estatales como universidad pública. Y además es una institución internacional, no porque yo así lo he querido, sino porque el sistema andino de integración resolvió que haya un organismo internacional académico que es la universidad, cuyos privilegios y inmunidades están reconocidos por el Estado ecuatoriano. Entonces, aquí no hay que les hemos dado, les hemos regalado. Correa no nos ha regalado nada. Lo único que ha hecho con la Universidad Andina es insultar, agredir, calumniar. El Estado ecuatoriano nos ha dado un centavo más de lo que debía. Va a ser 17 millones, creo que fue 16, pero el promedio en los últimos años es de 11 a 12 millones para comenzar. O sea, no es verdad que recibamos todo ese. Y todo eso ha sido invertido en forma absolutamente meticulosa. Ha sido elogiada nuestra gestión. Basta ver el campus, pasen por la avenida Toledo y van a ver dónde están los recursos. El general mencionaba hace poco el malhadado edificio de UNASUR. Bueno, el último edificio que se construyó y se terminó en la universidad tiene 13,000 metros cuadrados. Es la biblioteca, una de las bibliotecas más eficientes y hermosas del continente. Costó 12,800,000. El edificio del UNASUR valió 43 millones y es más pequeño y es menos complejo que nuestra biblioteca. Eso tiene que responder Correa ante el público. Yo ya he respondido como rector, aún más he pedido y se está haciendo una nueva auditoría. La Contraloría está ya interviniendo en la universidad. En los próximos 3 meses tendremos que dar cuentas de eso. Le he pedido al Contralor que por favor también incluya la fiscalización de las construcciones de la universidad, para que quede claro cuál es el costo metro del campus de la Universidad Andina y cuál es el costo metro de las obras faraónicas que hacen con contratistas escogidos a dedo. Por otra parte, que yo gano $12,000, es absolutamente falso, es una mentira de Correa que nunca ha podido sustentar. Lo que alguna vez hicieron sus escribidores del Telégrafo es hacer una sumatoria de todo lo que reciben los funcionarios de la Universidad Andina al año y dividirlo para 12. Y eso, claro, es absolutamente falso, porque están 13º, 14º. Está también lo que se paga de patronal al Seguro Social, etcétera. Con todo eso. Mi sueldo como rector era $8,300. Ahora es menos, precisamente porque yo ya no soy rector. Ese era el promedio de mi salario en los últimos 3 años. De manera que no es verdad lo que Correa está diciendo. Pero sin embargo, quiero decir una cosa. Correa, para favorecer a los ineptos que dirigen el Achay por internet, emitió un decreto en que dice que todos los profesores universitarios ecuatorianos pueden ganar hasta $18,000, con una serie de condiciones. Modestia aparte, es la primera vez a lo que yo me voy a referir, en la confianza que te tengo, Gonzalo, y a los radioyentes, con respeto aquí al general. Yo soy uno de los ecuatorianos que cumple con ese currículum. Tengo 200 publicaciones de impacto, artículos publicados en revistas indexadas, más de 30. He dirigido 3 programas doctorales. Ningún funcionario del gobierno ha dirigido un programa doctoral. Correa, aparte de sus mediocres resultados como profesor de la Andina y de la Flaxo, no puede exhibir nada. Yo he dirigido como 20 tesis doctorales, he examinado como 30 tesis doctorales en 3 continentes. He sido profesor en España, en varias universidades, he sido profesor en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador y en el Perú. Con eso yo podía haber reclamado el pago a cerca de $18,000. Con mano de Correa se suscribió el decreto. Jamás me subió un centavo, porque no soy cómplice de la corrupción. Y aunque me hubiera puesto un sueldo de $12,000, no sería ilegal, porque Correa estableció la excepción. Pero he dicho que no es así. Y por otra parte, cuando él emitió el decreto para favorecer a 4 personas que dirigen el Yachay, 4 ineptos que dirigen el Yachay, ahí pudieron subirse, y algunos rectores ecuatorianos sí lo hicieron. En mi caso, yo no lo hice por voluntad propia, y este punto que debería quedar claro. Por otra parte, que se pongan de acuerdo. Por un lado, el presidente de la República dice que en la Andina hay latisueldos, y por otro, el ministro de Trabajo dice que estamos perjudicando a nuestros trabajadores. Entonces, que se pongan de acuerdo. Lo único que queremos es que se haga un análisis claro de nuestro escalafón, de los recursos que tenemos. Eso es muy importante. Y en cuanto al costo alumno, es verdad pues que el Estado subsidia el posgrado,
en Flaxo y en la Universidad Andina. Pero una cosa que no dijo Correa es que lo subsidia en todas las demás universidades públicas y cofinanciadas del Ecuador. No es cierto que hay dos instituciones que están manipulando la plata del posgrado. De acuerdo al sistema de distribución de fondos que el mismo CES aprobó, todas las universidades que tienen posgrado tienen derecho a reclamar un costo alumno. Quiero decir además, y esto con claridad, que la Universidad Andina Simón Bolívar es tan eficiente que el costo alumno suyo es la mitad de lo que tiene Flaxo. Y no estoy cuestionando el nivel de Flaxo, que es muy bueno. La Universidad Andina Simón Bolívar tiene el más grande sistema de becas que hay en el área andina. La Universidad Andina Simón Bolívar tiene 480 estudiantes a tiempo completo. Y eso se paga, y esas son las becas que adjudicamos una por una, estudiando y entrevistando a los candidatos. El rendimiento de la universidad es un rendimiento realmente notable, como lo han reconocido todos los que han hecho estudios y evaluaciones de la universidad. Por fin, me parece importante declarar una cosa. La Universidad Andina, que es un éxito, no porque yo lo diga, sino porque así se ha reconocido, tiene no 8.000, un poco más de $7.000 de costo estudiante para el Estado ecuatoriano. Está en 6º o 7º lugar, porque primero están esos monstruos que solo tienen pregrado, que son las universidades del Yachay, la así llamada Universidad de las Artes y las otras, que esas tienen costos hasta de $20.000 por estudiante. Hay una Universidad del Carchi dirigida por un correísta, ¿no?, que tiene más costo estudiante que el centro de posgrado de la Universidad Andina. No critico a la Universidad del Carchi, pero aclaremos. ¿Por qué a los incondicionales de Correa no les reclaman los altos costos, los subsidios que tienen que hacerse a esa universidad? Por ejemplo, puedo poner otros ejemplos. La Andina no es la más cara de las universidades. Por sobre el costo de los alumnos de la Universidad Andina están universidades que no están en la A y cuestan más por alumno, le cuestan más al Estado ecuatoriano. Esto es lo que Correa no quiere decir. Y por eso me parecía muy importante hacer estas aclaraciones, que por cierto, se quedan otras en el tintero, pero creo que ya estamos abusando de los oyentes. Un poquito es así. Muchas gracias, general, muchas gracias, doctor. Nosotros informamos, usted decide.